Sean bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. Ya, siéntense en su casa. Y los que están por segunda, tercera, todas las veces. Es bueno verlos. Hoy nos toca empezar a estudiar de manera sistemática hasta que el Señor diga la carta o las cartas a los tesalonicenses. Hoy, si Dios permite, vamos a ver la mitad del versículo número 1, porque hoy nos va a tocar ver la introducción a esta carta a los tesalonicenses. Como dato curioso, alguien un día me dijo, para ubicarse bien en los tesalonicenses, hay unas cartas que terminan en enses, ¿ya? Ahí están los colosenses, ahí están por los filipenses. Entonces, bueno, alguien se fija, yo no me he fijado nunca en eso, pero alguien me dijo, no, si es más fácil ubicarse, me dijo, ya, bueno, cada cosa que sirva para buscar y encontrarse dónde están las cartas. Antes de pasar a la carta en sí, al menos ya estén ahí, yo les digo que lo más probable es que lleguemos hasta la mitad. ¿Por qué quiero introducir? Porque esta va a ser la única vez en la cual queremos poner en contexto quiénes son estos personajes a los cuales se les escribe una carta. Uno de los trabajos que tenemos que hacer para estudiar bien a profundidad ya es conocer la audiencia a la cual quién escribe, por qué escribe, en qué año escribe, todo eso es importante. Uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros es viajar al pasado. ¿Por qué tengo que viajar al pasado? Porque no es el ejercicio negativo, malo, es traer el pasado a este presente y vamos a malentender lo que está sucediendo. O no vamos a comprender jamás cuál era la idea del autor, por qué les escribe, por qué les habla, y tener en cuenta que el idioma en el cual se escribe no es el mismo de nosotros. Obviamente aquí está, en el contexto del Nuevo Testamento, está escrito en griego. Ya el griego difiere mucho del español, y por aquí hablar del, como decimos hoy que está de moda, el chilenismo. Menos junta ni pega eso. Entonces uno tiene que viajar, y eso es uno de los retos que tiene. Otras cosas, grandes rasgos, antes de empezar a introducir más, es entender que sobre esta carta hay varios mal usos de esta carta. ¿Por qué mal uso? Porque en esta carta se habla del rapto, un suceso que para los cristianos, no para todos porque hay debates, ya es un acto donde Dios viene en las nubes, no a la tierra, y saca a sus creyentes de esta tierra, vivos y muertos. Los que ya murieron, los que están vivos, los saca de la tierra y a eso se le llama el rapto, ¿ya? Es en un abrir y cerrar de ojos, es una cosa instantánea donde la iglesia va a ser elevada a la presencia de Dios. Todos los creyentes, ya. ¿Qué hacemos con eso? Eso yo lo veo que es algo como sensacionalista, es algo que nos gusta, que produce un morbo de decir, oh, en esa carta, y lo único que rescatan es eso. Y obviamente hay otros ámbitos más del día del Señor, cuándo vendrá, porque la iglesia, desde los años, ¿cierto?, que esa iglesia se ha predicado, se predica en las calles, que el Señor viene, hoy prepárate, ¿cierto? Ese lema o esa frase siempre se dice, pero para los escépticos dice, bueno, mi abuelita decía eso, mi abuelo, mi papá, mi mamá, y todavía no viene, entonces a lo mejor no va a venir, a lo mejor, bueno. Pero para algunos que tratan de predecir, para darse fana, orgullo, no sé en qué condiciones lo hacen o para qué lo hacen, y empiezan a interpretar que Jesucristo viene ya, o que hay señales, que no hay señales. Mire, cuando la luna se le pone para acá, de color de o sale por no sé dónde, ahí parece que va a venir, le ponen fecha que el Señor viene ahora, después, mire, todo ese tipo de cosas, y ustedes saben que hay hasta películas de esto, ¿ya? El cine se lucra con esto y usar nuestra, yo digo como la curiosidad del saber el futuro. ¿Quién de nosotros no quiere saber lo que viene mañana o pasado mañana? ¿Con quién me casaré? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Seré rico? ¿Seré pobre? Tantas cosas que nosotros queremos y hay un morbo en cada ser humano, independiente sea creyente o no sea creyente, de saber el futuro. A grandes rasgos la Biblia sí habla de un futuro, a eso se le llama profecía. Pero si quieres saber el futuro de la iglesia en general y en particular, lee Apocalipsis. Pero que es difícil, pero no imposible de entender. A eso se le agregan otros libros proféticos como Daniel, Ezequiel, que están en el Antiguo Testamento, y aquí salta también esta.
más unos trozos, que unos capítulos que están en Mateo 24, y Tesalonicenses, que aquí habla de que la iglesia va a ser sacada de acá. Bueno, pero cuando uno empieza a estudiar y se mete más en el tema, se da cuenta que a veces perdemos el tiempo, porque no es el énfasis de la carta. El énfasis de esta carta es para unos personajes que viven en Tesalónica, una ciudad que está en la costa, que todavía existe, que se le dice Tesalónica o Salónica sola, ¿cierto? Está más abajo de donde están estos países como Albania, ya, como a los pies de Rusia, pero bien a los pies, ya, en el mapa yo siempre voy a los pies porque me manejo en eso, pero está como al sur de donde está Rusia. ¿Y cuál es el punto? De que el énfasis, como les digo, no es esto de decir que el Señor, aunque lo dice, de que el Señor viene, es porque se lo dice a alguien que está desanimado, a alguien que está pasando problemas. Esta es una iglesia que después de una predicación de un personaje como el Pablo, que vamos a ver después, ¿cierto? Esta iglesia nace, por decirlo así, y emerge una iglesia nueva en un lugar que se llama geográficamente Tesalónica. Y a ellos se le dice que aun cuando estén pasando un problema, ¿cierto? El Señor viene. Así que ustedes, por ejemplo, si ustedes son perseguidos por su fe, denles nomás, sigan creyendo, sigan evangelizando, pero estén tranquilos porque el Señor viene por ustedes. Y estén los vivos o estén muertos, pero el Señor viene por ustedes, por decir así, al rescate. Eso se los dice previo a esta carta. El tema está que así como nosotros, así como ellos, como seres humanos, lo malinterpretaron. ¿Han escuchado eso cuando dice la mamá o el papá, cuando uno está haciendo, o era chico, está haciendo quehaceres y le dice, ya, haz las tareas porque yo voy y vuelvo? ¿Han escuchado ese lema? Bueno, está el hijo diligente, el hijo bien portado, el cual ella no era, ¿ya? Inmediatamente dijo eso a la mamá, se puso a hacer las tareas y todo. Pero también está el que no era diligente y que se puso a jugar, a hacer cualquier cosa, porque la mamá le había dicho al papá, haz las tareas porque yo vuelvo pronto. Ese pronto, para algunos podría ser horas, una eternidad, ¿cierto? Dentro de un contexto de un día, y para otros sería, sobre todo cuando uno no hace nada y vuelven los papás y dicen, es que no alcancé. ¿Cómo que no alcancé si me demoré 3 horas? No, es que me quedé dormido, me quedé viendo un juego, etcétera, ¿sí o no? Bueno. Ahí le llega una reprimenda. Pero ¿cuál es el punto? Que ese vuelvo pronto para alguno puede ser pronto, corto tiempo, o puede ser en el tiempo. Y eso fue un sentido de ánimo para esta iglesia, que la persecución, el dolor que estaban viviendo por ser perseguidos, acuérdense el contexto de aquel entonces, el que decía ser creyente se enfrentaba a un estado. ¿Qué estado? ¿O qué gobierno? ¿O qué reino? Donde que la autoridad máxima se proclamaba Dios. Esos son más o menos los contextos de aquel entonces. Estamos hablando en el siglo I. Del 1 al 100, más o menos el periodo donde se escribe esta carta, ¿cierto? Ese era el contexto de aquel entonces. De Medio Oriente, Europa, ¿cierto? Que ahora es Europa, ¿cierto? Donde estaba el emperador, estaba el César, y para él era Dios. Y lo que él decía, se hacía, él era lo máximo. Entonces todos tenían que adorarle. Aunque había un ámbito político, también había un ámbito religioso. Por eso el que decía, yo creo en Jesucristo como mi rey, como mi Señor, le costaba la vida. Por eso creer en ese entonces era de vida o muerte. No era así como ahora, no te bloqueo, no te contrato, te echo, no te hablo. Ese es todo lo que podemos sufrir hoy en día. Ese es como el tipo de persecución. Pero en ese entonces no era así. Y por lo mismo, estos personajes necesitaban ser alentados, y alentados con cosas que futuras en este caso. Y Pablo les alentó. Bueno, volviendo. Yo solamente es como la introducción de la introducción. Leo esta parte. A lo mejor aquí esta historia, ya, pero tómenlo bien porque es necesario para que después uno esté impregnado de quién eran o dónde vivían. Nótese que esto lo voy a decir esta vez
de este domingo y después ya nada más. Tesalónica fue fundada, esto lo había recordado el otro día, en el 316 al 315 a.C. por el rey Casandro de Macedonia, que unifica y sustituye los asentamientos levantados en la localidad denominada Terma. Y ya les dije el otro día, ¿y por qué se habrá llamado Terma? Porque habían ya afluentes de termas, porque la región habían volcanes. Entonces, antes de llamarse Tesalónica, la región se le decía Terma, por las aguas termales y todo lo demás, ¿ya? Entonces, este Casandro de Macedonia tenía una esposa. Su mujer se llamaba, nótese cómo se llamaba su esposa, Tesalónica. Váyase preparándose, porque para los que están enamorados, para esta fecha que celebran de los enamorados al 14 ya, no van a llegar nunca a los pies de Casandro. Me da risa esta alegoría y todo lo demás, porque Casandro funda una ciudad y le puso el nombre de la ciudad en honor a su esposa. A usted, su polola, su novio, su esposa le ha puesto a fundar una ciudad con ese nombre. ¿Ve que está por debajo de Casandro? Entonces, el nombre Tesalónica ya sé, ¿cierto? Porque le puso el nombre de su mujer, que era hija de Filipo II de Macedonia, y esta era hermanastra de Alejandro Magno. Ya, por eso recibió imagínense, Casandro era concuñado de Alejandro Magno, que usted sabe la historia, que fue un conquistador. Bueno, de ahí radica el nombre de esto de Tesalónica. Así que si usted ahora quiere fundar una ciudad con el nombre de su esposa, ya no es tan original, porque ya alguien le precedió. Así que el autor de la carta, la evidencia está ahí mismo en la carta, versículo 1, cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahí se incluye. Más claro, ¿a dónde? Más encima el verso, en el 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, también habla acuérdense que el autor a veces está impreso en la misma carta, se menciona a sí mismo. Primera Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, esa es la evidencia interna de que la carta fue escrita por este mismo personaje. Ya vamos ahí, al menos en el autor, el nombre de la ciudad. La fecha, las dos primeras cartas que Pablo escribió, las escribió desde Corinto. La primera fue escrita a la iglesia de Galacia, que ya la estudiamos, aproximadamente en el 49 al 50 después de Cristo, y la segunda carta a la iglesia de Tesalónica en el 51 después de Cristo. O sea, es su segunda carta. Hay un poquito de diferencia entre primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses. La primera fue la carta a los Gálatas. En el orden cronológico, primero está la carta a Santiago, que la estamos estudiando el día miércoles. Esta fecha, los escépticos dicen, no, la Biblia la escribieron los hombres, la Biblia es una invención, etc. Cuando hay un bombardeo, un ataque contra la palabra de Dios o la Biblia, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, hay algunos que dicen, no, si esto fue una invención, como que alguien vino y escribió toda la Biblia así, uno solo. O póngale 2 o 3, pero ciertas personas en el mundo vinieron, pero no saben quién. Bueno, aquí lo particular, este personaje, Pablo, ¿cierto? Y hay una evidencia arqueológica, o sea, algo extra bíblico que comprueba que esto es veraz. Entonces, la fecha ha sido arqueológicamente verificada por una inscripción en el templo de Apolo en Delfos, cerca de Corinto, que fecha el servicio de Galión como cónsul en Acaya en el 51 al 52 después de Cristo. Eso está ahora como museo al aire libre en Corinto. Entonces se habla de este procónsul que se cita en el libro de los Hechos. Vayan al libro de los Hechos 18, del 12 al 17. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? En la Biblia, en el libro de los Hechos, se habla de cierto Galión, el procónsul, ¿cierto? Ahí lo voy a leer. Que después resulta que él hizo
Hay un monumento, hay algo que está hasta el día de hoy como un hecho arqueológico, que verifica que lo que Pablo escribe, o los personajes de los cuales vamos a hablar, existieron en vida real y que no es un invento. Hechos 18 del 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon durante el tribunal, pero a Galión nada se le daba de hecho. Y aquí aparece este personaje Galión. Históricamente hay una inscripción y hay vestigio arqueológico de que existió, paralelo a lo que dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Eso es evidencia arqueológica. Esto simplemente es para que vamos viendo que la Biblia es veraz en todo. ¿Cuándo se inicia esta iglesia? ¿Cómo se funda la iglesia? A veces nosotros tenemos una imaginación errada de cómo se podría fundar una iglesia. Nosotros podríamos pensar en estos tiempos, porque como ya iglesia existimos, ¿cierto? Y nos podríamos poner de acuerdo y decir en una asamblea, por decirlo así, ¿qué tal si usted, mira, ha pasado por cierta ciudad o villorrio, no sé, suponiendo, vamos a ir a Chanco, que está en la playa. Y podríamos decir, ¿por qué no creamos una iglesia en Chanco? Levanta la mano los que están de acuerdo y hacemos, sí, ya vamos a Chanco, listo. Hay como un acuerdo. Identificamos el lugar y todo eso. Pero en el inicio de las iglesias no fue así. Ellos simplemente se propusieron propagar el evangelio a medida que el Señor abría las puertas, ¿ya? Porque siempre el Señor y el Espíritu Santo iban adelante, las iglesias nacían en ese contexto de la predicación. Podríamos decir que no es que sea el uso del azar, sino la providencia de Dios. No con un afán teórico anticipado de los personajes en acción como Pablo o los que evangelizaron. Por eso no es que pescaron el mapa y dijeron, ya, yo creo que ahí vamos a fundar y la vamos a fundar la otra. No, no fue tan así. Fue un acto providencial del Espíritu Santo de Dios. Hechos 17, del 1 al 10. El contexto de esto, Pablo, y lo nombra el libro de los Hechos, Pablo, como evangelista, tiene que viajar a estos lugares que están cerca de Europa y para eso hace viajes en barco. Por eso las cartas siempre dicen primer viaje misionero, segundo viaje misionero, entonces se clasifican esos viajes que Pablo hacía, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? Que Pablo muchas veces salió de su ciudad de origen, que era Tarso, que está cerca de Damasco, y ahí salía él a evangelizar. El Señor lo llevaba de un lado a otro. Entonces por eso también se dice primer viaje, segundo viaje. Entonces, ¿qué hizo en el primero? ¿Qué hizo en el segundo? ¿Qué hizo en el tercero? Ya, ahí obviamente van naciendo iglesias. Eso es como, también hablando del contexto, cómo se crean estas iglesias. Leo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Nótese que en aquel entonces el tema de iglesia como un edificio como esto, o que sea una iglesia como un edificio con una cruz, no existía. El contexto religioso de aquel entonces era o muy pagano, o sea, habían templos, se adoraba a lo que sea, ¿cierto? Al sol, la luna, los personajes del cielo, todas esas cosas, todos esos personajes, pero
¿Se entiende? Ese era el ámbito pagano. Y el ámbito religioso que trascendía en aquel entonces era el judío. Judíos del Antiguo Testamento. Y para los judíos, el lugar de reunión eran las sinagogas. ¿Ya? Ese es el trasfondo. Por lo mismo yo lo doy a entender para que entendamos que no es que él le decía, voy a ir a una iglesia y hay una cruz, entremos. No era así, no había eso. Entonces Pablo entra a las sinagogas de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, se entiende 3 sábados, 3 semanas, ¿cierto? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Paréntesis. Lo primero que le predica y se predica en esta sinagoga, en este segundo viaje misionero, a los que están en Tesalónica, en esta ciudad, ¿cierto?, portuaria, podríamos decir que fue a la avena. ¿Por qué a la avena? No les dijo, mire, Jesús les ama, querido judío, querido, ¿cierto?, arrepiéntanse. No. Derechamente, por 3 fines de semana le habló de la doctrina esencial del cristianismo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Que yo creo que en ámbitos generales de los mismos cristianos de hoy en día todavía no entienden eso, o todavía no lo saben. Imagínense. Porque en muchas iglesias se les enseña que Jesús a todos los aman y que todos se van al cielo porque tienen cara de bueno. No es así. Sino que lo que se le enseña es como una doctrina fundamental, que Jesucristo murió, padeció, ¿cierto?, y que resucitó. ¿Y eso qué implica? Muchísimo. Eso es lo que les predica. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en Jesús, no creyeron y no creen todavía para el judío, ¿cierto?, en que Jesús vino ya. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. En otra traducción dice mujeres de nobles, de providencia, o de ricos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Mire, volviendo un poquito atrás. Y en el verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron, algunos eran judíos, y se juntaron con Pablo y Silas, ¿cierto?, y los griegos. Hubieron griegos en mayor parte que creyeron al mensaje de la resurrección. Este es un dato importante para entender que la comunidad de tesalonicenses, había una minoría griega, o sea, judía, pero la mayoría eran griegos paganos, o sea, que creían en cualquier cosa. No necesariamente en el judaísmo o en el Dios, ellos eran paganos. Ya, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Se dan cuenta? Y están inventando que estos que ya estaban evangelizando andaban proclamando que había otro rey, o sea, el César para ellos era rey. Ese era el delito, por decir así. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Ahí se crea esta iglesia en el contexto de estos 3 días ya de predicación en la sinagoga durante 3 sábados, ¿cierto? Ahí se produce este alboroto, porque empiezan a decir que hay un rey, refiriéndose a Cristo, que no era el César. Ya tenemos una parte de todo el rompecabezas. Ahora, ¿para qué y por qué se escribió esta carta? ¿Cuál es la idea? Circunstancia motivadora de la carta. Esto nos da un poco de contexto. ¿Quién escribió la carta y para qué?
¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en una ciudad cerca de ahí, ya en Corinto. ¿Y a quién envió? A Timoteo, que aparece ahí cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo. Para entender un poco, cuando Pablo predica en la sinagoga, y ya lo dije, porque se leyó ahí en Hechos, ¿cierto? Ellos fueron expulsados de la ciudad. Lógicamente no pudieron quedarse ahí, hasta que pasa mucho tiempo, aproximadamente un año, y la iglesia empezó a funcionar sin Pablo, sin Silas, sin Silvano, no estaban los tres ahí. Quedaron otros a cargo de esa iglesia que se empieza a crear, ya empieza a nacer, empieza ya a sumarse más creyentes. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Manda a Timoteo como colaborador desde otra ciudad, que es Corinto. En chileno le dice, anda a echar un ojito, ¿ya? Que echar una mirada para ver qué sucedía. Posterior a eso, ¿qué hace Timoteo? Vuelve con noticias y a raíz de eso, Pablo envía una carta a ellos. ¿Ya? Es como decir, viene alguien a visitarnos de otra ciudad, que alguien que supervisa la iglesia, y dice, no, pucha, en la iglesia, no les voy a hacer ilustraciones porque si no se van a reír. Ninguno anda con Biblia. No. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? O sea, Timoteo. Cuando es enviado, da un reporte de lo que estaba sucediendo. Cómo marchaba la cosa, como decimos nosotros. Entonces, ¿cuál es la circunstancia que motivaron a esta carta? Uno, tendencia de los tesalonicenses a descuidar el trabajo cotidiano, posiblemente con el argumento de que si el Señor iba a venir pronto, no valía la pena llevar a cabo los deberes. Deberes habituales para la subsistencia y debilidad en el plano moral. Si usted está construyendo una casa o va a construir y yo le digo que en 2 semanas más viene el Señor, ¿la sigue construyendo o la deja de lado? ¿Para qué va a seguir trabajando o no? O lo mismo pasa cuando uno está trabajando, ¿cierto? Y dice, mire, la próxima semana usted sale de vacaciones y usted le queda, pero todavía el 90% de las tareas que hacer. Si el jefe dice que le va a dar vacaciones, úselas nomás, si total el jefe lo está diciendo. Entonces, algo así sucedió porque como a estos tesalonicenses le dijo que siguieran su arduo trabajo, ¿cierto? Su fe continua y todo lo demás, y que estuviesen tranquilos porque el Señor venía pronto, se confiaron de eso y descuidaron su trabajo cotidiano. Entre comillas, se pusieron flojos y holgazanes. Y eso empezó a saber, y por eso ese parte de lo que vio, en este caso Timoteo, y por eso Pablo le llama la atención con la carta después. Por eso es el contexto de la carta, eso es lo que estoy viendo. También perplejidad acerca de los que habían muerto. Los tesalonicenses temían que estos no tuvieran parte ya en el glorioso reinado que Cristo iba a establecer en su venida. O sea, se les dice que el Señor viene pronto y que el Señor se iba a llevar a todos. Y entendieron que se iban a llevar a todos los que estaban vivos. Y entró en los tesalonicenses una pena porque decían, ¿y los que murieron? La familia que anterior o que fueron matados a causa de la fe, ¿qué iba a pasar con ellos? Aunque aquí en Tesalonicenses se usa una palabra ya a los que, para bajarle el perfil y no usa la palabra muerte, o los que estaban muertos, se usa la palabra a los que duermen. Muchas veces en la Biblia aparece los que durmieron en el Señor, para no decir, Reina Valera lo tradujo así, a los que están muertos. Es una palabra más linda nomás, pero en el fondo a los que están muertos. Entonces, la incertidumbre de estos tesalonicenses era saber qué pasaba con ellos. Y por eso Pablo después les explica que aunque estuviesen muertos, pero si creyeron en Cristo igual iban a ser arrebatados. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo Pablo va clarificando lo que habían creído versus lo que ellos estaban haciendo mal de interpretar?
Todo esto que le estoy diciendo, como veo sus seños, dice, ¿para qué nos servirá todo esto saberlo? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros explicamos cosas tan simples, pero nosotros, por las razones que sobran, hacemos todo lo contrario. O simplemente no hacemos lo que dice la Biblia. Interpretamos lo que nos conviene y dejamos lo que no nos conviene. Y eso sucede. Si eso sucede con nosotros, con estos a los cuales se le envía ciertas cartas, también sucede lo mismo. Por eso hay que estarlo corrigiendo. Y por eso se corrigió. También había problemas en el ejercicio de los dones espirituales. Esta iglesia, que había sido formada hace poco, ¿cierto?, tenía problemas con los dones espirituales. Particularmente por los que en ese entonces tenían el don de la profecía, en aquel entonces. ¿Por qué? Porque esos estaban diciendo, tenían una mala interpretación del futuro, haciéndolo como que eso iba a ser pronto. Hay un bosquejo, o como una estructura, yo le llamo un esqueleto de la carta, para entenderla punto por punto. O doctrinas, enseñanzas fundamentales que están en esta carta. Como le decía en el principio, no es que solamente habla que el Señor nos va a sacar del mundo acá, y a eso se le llama el rapto. Hay cosas importantes que están escritas acá y que nos sirven para todo creyente. O sea, para los de Tesalónica en aquel entonces y para nosotros hoy. Empezamos con un análisis panorámico de esta carta, que son pocos versículos, o sea, capítulos, pero hacemos este análisis. Dice, 1, el apóstol rinde homenaje al fervor de la paciencia e influencia de los cristianos en Tesalónica, como cuando inicia este saludo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia tesalonicense en Dios y Padre, el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor, Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí le hace como un fervor y un homenaje a ellos. Les recuerda que Él ha actuado con perfecta rectitud con respecto a ellos y que no ha sido una carga a nadie. Alaba la valentía de ellos en medio de las persecuciones. Eso es más o menos, va siendo un bosquejo un panorama de la carta. Versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Estos tesalonicenses fueron valientes en su contexto. No le tuvieron miedo a ser matados. No tuvieron miedo a ser perseguidos de manera extrema, hasta matarlos. Acuérdense, eso y otras cosas más. En aquel entonces el que se proclamaba ser cristiano o creyente en Jesús, se les quitaban sus bienes, los despojaban de todo. Lo más simple, lo más fácil era echarlos, expulsarlos. ¿No les parece algo conocido eso de que cuando en el contexto político, si usted no cree ya en cierta tendencia, lo expulsan de algún país? Digo yo, se parece, pero esto es con otros fines. Este es con el fin de creer en Cristo. Entonces, otro de los sus temas que están en esta carta, que la encontramos, que resalta la carta, ese gozo de Pablo al saber las buenas noticias de Timoteo les trae a Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 3 dice, por lo cual, en el capítulo 3, por lo cual no pudimos soportarlo más, acordándonos quedamos solo en Atenas. Pablo aquí habla y está apuntando de que esto habían sido y elogia su valentía, porque a pesar de todo, el reporte de Timoteo no era malo. En 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La carta está haciendo énfasis, uno de los puntos que yo estoy leyendo, ¿cierto?, es la necesidad de la pureza, es el llamado a la santidad. Eso se le está diciendo como un punto de inflexión y de importancia dentro del contexto o el bosquejo de esta carta. Eso después lo vamos a estudiar a fondo, pero se va entendiendo que no solamente en esta carta está escrito eso de que los cristianos seremos arrebatados. Eso lo usamos hoy nosotros a lo mejor, pero hay cosas, hay doctrina, hay enseñanza de suma importancia que lo fue para ellos y que lo es para nosotros. Porque la santidad en la iglesia no es cosa del pasado, es cosa del presente y del futuro, porque si Dios es santo siempre. Y como sus hijos tenemos que vivir bajo esa norma. Como lo digo yo otras veces, o lo dicen los predicadores, si usted no quiere vivir en rectitud, en santidad, la iglesia no es para usted. Porque eso lo demanda no yo, no una asamblea de personas que digamos, mire, ¿sabe? Estos son los... No, la Biblia nos demanda a todos nosotros. Ya lo estudiamos en la carta a los Gálatas. Hay una demanda de pureza. Hay una demanda en esta carta y el bosquejo habla de, en 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12, al amor fraternal y al trabajo mutuo en la iglesia, la comunión, la unión. 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. ¿Qué quiere decir desde ya con esa introducción? Porque ellos eran unidos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos entendieron la unión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo cuando les habló de la muerte y la resurrección de Cristo, la Trinidad. Entonces ellos comprendieron, entonces por eso Pablo dice, yo no es necesario que les diga que es, porque ya lo hacían, lo practicaban. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos, dice, en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, esta iglesia de Tesalónica se conducía en unidad y en trabajo. Simplemente Pablo aquí le está recordando, sigan haciéndolo. Mire, hay varias cartas que están acá, obviamente, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cuales algunas son muy severas, donde Pablo, yo les dije, por ejemplo, cuando estudiamos la carta a los Gálatas, Pablo cuando hablamos de los exhorta, los reprende, y yo en palabras chilenas los reta, ¿sí o no? En una carta, por ejemplo, a los Gálatas, a Corintios, otra también, ¿cierto? Los Corintios, Pablo está muy enfadado, está muy enojado. Durante todo el desarrollo de esas otras cartas que les nombré, todo el rato está poniendo un énfasis. Es como usted, mire, ¿por qué esto? ¿Por qué? Les digo, acuérdense que los trata de necios, de tontos, de insensatos. Como decimos nosotros, linda carta que nos mandó. Mejor no nos hubiese escrito, déjennos así. Pero era necesario para corregir lo que estaba torcido. Pero en un ámbito general se dice de estos tesalonicenses que estos eran bien portaditos en razón a otros. No que eran perfectos, porque no existe ninguna de las cartas que están aquí o ninguna iglesia perfecta.
esa iglesia perfecta va a existir en el cielo. ¿Ya? La iglesia, y estas son las ideas malobradas de los creyentes o de los que no son creyentes, que creen que los evangélicos, los que asisten a una iglesia, jamás quiebran un huevo, son unas blancas palomas o que andan con alas y una aureola acá arriba. No es así, es un mito. Somos los mismos pecadores que están afuera, pero redimidos. Que tratamos, no ahora en nuestra fuerza, sino en el Espíritu Santo de Dios, en hacer lo bueno. Que ahora podemos, sí, porque tenemos libertad y usamos la libertad para Cristo. Eso lo enseñamos, ¿ya? Entonces, pero esta iglesia era un poco más ordenada en comparación a otras iglesias que fueron en ese tiempo fundadas. Solamente estoy explicando que hay un cuadro comparativo entre otras iglesias mejor portadas y unas que fueron un desastre. Por eso, pero la ideal y la perfecta no la va a encontrar. Y yo muchas veces lo decimos del púlpito. Porque usted puede venir a esta iglesia y va a decir, esta es peor que la que estaba allá. Mejor me voy a ir a otra. Cuando usted esté en esa otra, va a seguir siendo tan peor. ¿Por qué? Porque está usted. Si usted es un pecador, yo soy un pecador, todos son pecadores. Que en la voluntad de Dios y en sus fuerzas tratamos de no caer en pecado. Y ahí es el esfuerzo, ese es lo que hacemos, por eso usamos la Biblia, porque en la Biblia nos está enrostrando lo que somos. Si yo saco la Biblia, yo les voy a decir lo que yo veo, de lo que yo veo por fuera de ustedes. ¿Qué veo yo? Pura gente buena. ¿Sí o no? Y si yo veo eso, y ustedes van a decir, oh, qué buena persona el que está, porque como me está diciendo cosas buenas, cosas bonitas, y ahí nos vamos a engañar. No, lamentablemente para nosotros en un sentido tenemos que ir a la Biblia. Hace poquito estaba escuchando, y ustedes saben ese ejemplo, que la Biblia es el espejo, y el espejo nos enrostra, que espiritualmente somos horripilantes. Bueno, a lo mejor usted agraciado de cara, bueno, usted tuvo ese privilegio, no todos lo tuvimos. Yo fui bonito, pero tuve un accidente. Ya. Bueno, pero aunque usted sea agraciada, agraciado, pero bueno, siempre va a hacerlo porque su mamá al menos le va a decir, no, si es bonita, si es bonito. Bueno, eso es otro ámbito, pero a los ojos de Dios nuestro corazón, ¿cómo es? Es engañoso. Y si no está regulado por la palabra de Dios, nos autoengañamos y nos percibimos, como está de moda, buenas personas, pero no lo somos. Entonces, otro tema que está dentro de esto mismo, y esta es la controversia, y esto es lo que se habla mucho. Cuando el Señor venga, los creyentes ya muertos resucitarán en primer lugar, los creyentes vivientes serán luego transformados y todos juntos serán arrebatados al encuentro del Señor en el aire. Aquí está, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 3 al 18 dice, pero queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, a eso se refiere, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, o los que murieron en Cristo. ¿Ve? Aquí se ratifica lo que estaba diciendo en la introducción, que a esto ya se le había hablado de la muerte y resurrección, ya habían creído en ese hecho. Pero el dilema estaba allí en la venida del Señor, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Al decir esto, se da a entender en el hecho de Pablo de que la venida del Señor es inminente.
pero que no necesariamente era en un momento corto cronológico. ¿Se entiende? Porque para Pablo en el 51, donde se escribe esta carta, ya el Señor venía pronto, ya han pasado 2000 años, nosotros nos podríamos mofar de ese hecho y decir, ¿cómo Pablo iba a saber que si, mire, si todavía ni viene, nosotros estamos en el 2025? ¿Ya? Acuérdense muchas veces que la Biblia habla de lo siguiente: la mirada de Dios y la mirada humana de nosotros. Siempre les digo, hay dos miradas: la de arriba hacia abajo, Dios mirándonos a nosotros, o diciéndonos y hablándonos a nosotros, y nosotros hacia arriba muchas veces y mal interpretando las cosas. Como dice la Biblia, que un día del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor es atemporal. Para el Señor, mire, los 2000, los 3000, todos los años que tenga esta tierra, la humanidad, puede para Él ser un segundo en su eternidad. O como un segundo, porque Él no tiene tiempo. Pero para nosotros, y otra vez se lo hemos graficado, cuando a usted le duele una muela, cuando usted tiene un dolor, cuando nosotros los hombres nos resfriamos, con un resfriado simple para nosotros es una eternidad, ¿sí o no? Es como 100 años que estuviéramos sufriendo, y a veces una hora nomás que le duele la cabeza. En sufrimiento el tiempo parece largo, pero no es largo. Entonces, eso es lo que estaba ante el juicio, la mala interpretación de lo que el Señor. Esto se aborda en la carta, por eso este es el bosquejo. Capítulo 5. Acuérdense que lo que yo le estoy dando ahora no es el estudio en sí, es simplemente un bosquejo, una estructura, porque después lo vamos a ver. Por eso aquí están los puntos importantes en toda la carta, para no darle énfasis solamente a unos versículos y sacar de ahí, y de ahí sacamos una enseñanza que nos conviene solamente a nosotros. No, todo el panorama. No seamos como esos que son regodiones para comer. Ahí están, sacando los porotos para el lado, sacando el maíz para el lado. Cuando dan porotos granados, ve que algunos no comen poroto hoy en día. No comen maíz, están como ahí haciendo arcasco en la sopa. Pero póngale unos nuggets, póngale unas vianesas. Y con mayonesa, ketchup y todo eso. Uy, papa frita. Un manjar. Y después cuando se enferman, las defensas están bajas porque no tienen vitaminas y todo lo demás. Entonces, para nutrirnos bien, usemos toda la Biblia o todas las palabras que están en las cartas, en este caso en lo particular. Entonces, la necesidad de velar y ser sobrio, dice verso 1, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, ¿cómo viene el ladrón que hoy están de moda, los ladrones que ahora vienen en turba? Si usted no lo sabe o no ha escuchado las noticias, mire la mala moda, pero ya aquel entonces había lo mismo. No ha cambiado la sociedad. Los ladrones siempre vienen de noche. ¿Y por qué vienen de noche? Para no ser vistos, para no ser pillados. Entonces el día del Señor vendrá como el ladrón de noche, en la noche. O sea, no va a avisar. Eso no es una señal como tal, sino que simplemente nos está advirtiendo que así como esa escena de que viene un ladrón, o sea, de manera inesperada. Y como no sabemos, tendría que estar uno que preparado. Entonces,
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Aquí está hablando el Señor de esto. Ya, velar y ser sobrio, ese es un punto. Porque cuando venga el Señor no va a haber aviso. Pero sí hay una noción de que algunos van a decir, no, hay paz en la tierra. ¿Ha habido paz? Nunca ha habido paz. Pero cuando venga el anticristo, que va a tener una pseudo paz en la tierra, imagínense, ¿quién ha unificado y ha pacificado el Oriente Medio? Nadie. Por los siglos, estos han peleado, aunque han cambiado de nombre, pero siguen siendo los mismos violentos. Irak, ya, todos los que están ahí, Irán, que tienen armamento, que le pegan a Israel, Israel le pega a los otros, que invaden los de acá, los de allá, todo eso, siempre eso ha existido. Pero va a haber un alguien, que la Biblia le llama el anticristo, y ahí va a haber paz. Parte de eso lo habla acá, pero es parte solamente, no es el tema principal. Del 12 al 24 del mismo capítulo, recuérdense, esta es una mirada nomás, panorámica. El apóstol recomienda el respeto hacia los hermanos conductores de la iglesia o de la grey, el bien hacer, el ejercicio de los dones espirituales, la práctica de todas las virtudes cristianas. Eso también está escrito acá. Verso 12 del capítulo 5 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa es la exhortación a los pastores, a los líderes que estaban a cargo y estaban dirigiendo la iglesia de Tesalónica, le está diciendo que los honren, o sea, lo tengan en estima. Y dice, y que los tengáis mucha estima y amor por causa de la obra, tener paz entre vosotros. Y por último, en la despedida del 25 en adelante, capítulo 5, del 25 al 28, dice, esta epístola revela de una manera notable los problemas afrontados por una iglesia formada de recientes convertidos, surgidos en mayor parte del paganismo. Muestra asimismo la grandeza y la sabiduría del apóstol. Por eso el saludo final dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, os conjuro por el poder, por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea por vosotros. Amén, dice. Ya tenemos más o menos un panorama de la carta, de los temas o sus temas o temas principales que se abordan aquí. ¿Y cuál es la dificultad de la carta? ¿Habrá alguna dificultad? Sí. Se le llama retos de interpretación. Porque para algunos puede significar algo interpretar y para otros otra cosa. Por eso es un reto, hay que tener cuidado. Hermanos, muchas cosas de la Biblia no son enigmas, así como que aquí hay algo oculto que está acá y que alguien mire, porque si usted junta el 4 con el 40 y que le sale un número, no, eso no existe en la Biblia, se llama numerología, eso no es bíblico. Que considera las 12 tribus, los 24 ancianos, sí, pero no hay eso oculto. Los que no son estudiosos, apegados a la Escritura, o honrados en estudiar la Biblia, van a malinterpretar la Biblia y le van a mal enseñar. Por eso hay tanto caos. Por eso este libro, en general, es el más odiado, es el también más adorado o más leído, y es el libro más importante, le guste o no le guste, crea o no lo crea, en toda la humanidad. Y este es yo siempre lo digo, este libro como tal ya es el libro, para mi gusto, y como lo dice la misma Biblia, es el libro indestructible. ¿Cómo que no? Si yo le pongo un fósforo se va a prender. Sí, estamos de acuerdo. Pero en un ámbito general,
universal, han tratado de extinguirlo, de quemarlo, suprimirlo, pero sigue hasta el día de hoy, y hoy día tenemos como todas estas versiones. Y por último, si quemasen todos los libros, hoy día, como tenemos la tecnología, estaría en una nube. O sea, no se puede quemar ahí, no se puede hackear, porque este libro es la palabra de Dios. Pero a lo mismo se usa para controlar la gente de mala manera. Para usar, y por eso, hermanos, y por eso los que oyen, cuando yo leo de aquí, tiene que tener otra Biblia, otra versión para corroborar que yo no lo estoy torciendo, no estoy queriendo hacerlo o persuadiéndolo para que hagan cosas que yo quisiera que hicieran. Y eso pasa en las sectas y eso pasa en las iglesias que no estudian la Biblia. Con este libro usted puede ser muy bendecido y también muy engañado. Porque si no se dan el tiempo de estudiarla, usted va a creer cualquier cosa. Un día puede estar con una pena, con una angustia, usted va a leer ay Señor, háblame porque estoy con pena, y va a leer ahí donde dice, y Judas se ahorcó. ¿Y usted se va a ahorcar? No. Usted se siente solo, va a leer una porción del Antiguo Testamento, y voy a leer un personaje que tiene 1000 mujeres, como Salomón. ¿No estaría malo, va a decir usted? No. La Biblia dice lo bueno y lo malo porque fue escrito por Dios. Aunque usted hombres, y Dios, mire, siempre se ha dicho esto, y compruébelo. Si este libro hubiese sido humanamente escrito, 100% inspirado por puros hombres, se le coloca puro bueno nomás, y no pone lo malo del hombre. Y aquí hay de todo. Pero hay que entenderlo por qué fue escrito así. Entonces, los retos de la interpretación de esta carta en particular es sin duda la parte que habla del futuro o escatología, que a veces los malos lectores o los malos estudiosos de la Biblia lo usan para fines más sensacionalistas o como sentido de orgullo o de debates infructuosos o sin asunto. ¿Ya? Entonces los retos de este libro o de esta carta hablan con las secciones que ya leí ahí, de la venida del Señor, cómo es el rapto del Señor y todo eso, con otros fines, por los cuales la carta no fue escrita para ello. ¿Ya? Entonces, tómese el tiempo, y por eso uno se toma el tiempo. Ya que en esto de la dificultad o reto que tiene de interpretación, hay puntos muy importantes, pero que vuelvo a decir, no es el énfasis general de toda la carta, porque aquí se habla de la venida del Señor, o sea, el regreso de Cristo. 3, el rapto de la iglesia. 4, el significado y tiempo del día del Señor. Estos 4 puntos se estudian con una mirada a futuro. Pero hay que tener cuidado de no extraerlo por extraerlo y armar una enseñanza paralela. No. Se les dijo esto y se le habló de la venida del Señor, el rapto de la iglesia, a estos personajes para animarlos. ¿Ya? Es una verdad que alienta. Es como que usted tuviese ahora una enfermedad sin cura, ¿ya? Sin remedio, pero alguien le dice, quédate tranquilo porque ya en el futuro hay una solución a tu enfermedad. Eso ¿qué da? Tranquilidad, pone paz. Pero si le dijese, no hay, y no va a haber, desalienta. Pero si hay una cura, y en este caso, ¿cuál es la cura para nosotros? La solución al pecado, la venida de Dios por nosotros. Ese es, por decir, el remedio a nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros nos vemos agobiados por el día a día? Porque queremos hacer lo bueno, lo procuramos y no lo hacemos, nos proponemos metas. ¿Cuántas cosas cuando yo le decía al principio de este año? Que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y no nos funciona, eso nos pone intranquilidad. Bueno, así es la vida. Pero no hay una solución para eso. Sí, la solución, yo lo digo así, que en un ámbito a corto plazo
no existe. Más que el consuelo en Cristo, el refugio en Cristo. Pero a largo plazo es lo que dice la Biblia. Un día reinaremos con Él. Un día estaremos en un lugar mejor porque de esta tierra estamos de paso. Bueno, si eso no le produce un consuelo, no hay otra cosa que le pueda decir. Pero el consuelo está en eso. Aunque hoy pasemos pellejerías, aunque usted pase necesidad, y aunque las vamos a pasar hasta cuando cerremos nuestros ojitos, es así. Y esa es la verdad. No estamos los cristianos así como que, blindado, que no esto. Mire, siempre lo decimos de manera muy coloquial. Si un cristiano, por muy consagrado, por muy lector de la Biblia, todo lo que usted quiera decirle, si un día X sale o camina por la calle y hay un relieve en la vereda y no se fijó, se va a caer y se va a pegar en la rodilla o no sé en qué parte, se va a caer igual como nos caemos y le va a doler todo. ¿Sabía eso o no? La Biblia nos dice que el Señor manda a sus ángeles. Mire, Dios puso antes eso, puso la fuerza de la gravedad y todo lo que sube, baja. Y no estamos exentos de eso. Hay una realidad y en esa realidad vivimos y en esa realidad de los tesalonicenses de persecución vivían. Y por eso se es necesario alentar. Y como dije, iba a tratar de llegar a la mitad. Pero veamos los primeros 3 nombres que aparecen ahí. Ahora nos vamos al versículo número 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bueno, si usted ha leído la Biblia muchas veces o ha estudiado, a lo mejor está ya familiarizado con Pablo. Yo nunca he leído la Biblia. Bueno, a grandes rasgos, Pablo era un perseguidor de los cristianos, era un judío muy estudioso, ¿ya? Era muy aplicado, que el Señor tiene un encuentro con él y lo cambia. Después de andar buscando cristianos para matarlos, empieza a evangelizar y hablar de Jesucristo que lo había cambiado. A grandes rasgos, ¿ya? Él vivía, es oriundo de Tarso, por eso dice Pablo de Tarso. Es a grandes rasgos. Y obviamente tiene varias cartas que él escribe. Por eso se le llaman las cartas paulinas, en honor a quien las escribe. Ya. Y obviamente esta es una de sus cartas. Solamente estoy hablando de este personaje a grandes rasgos porque muchos lo conocen. Silvano. ¿El que silba? No. Ya aquí nos perdemos porque no sabemos qué tal. Otro detalle antes de Pablo, cuando se inicia la carta, y es el uso de esto, ¿cierto? Es el que preside y la escribe. ¿Por qué? Porque aparece primero. Era una usanza griega. Pablo, Silvano y Timoteo. En otras cartas, por ejemplo, a Timoteo, se buscan, a ver, buscamos otra que está en Éfeso. Busquen Éfeso, versículo 1. Están en Éfeso, o sea, Efesios 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad. ¿Lo encontraron o no? La carta a los Gálatas, capítulo 1, que dice, Pablo, apóstol, y aquí hay un paréntesis, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Por qué Pablo en esas que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, se pone apóstol? Por decir, ya tenían que haber sabido o sabían. ¿Por qué? Porque en esas localidades, en esas regiones a los que le escribe, su apostolado estaba en tela de juicio. Había sido menospreciado, por decir así, en su rango que él tenía, que no es un rango, pero por decirlo algo así. Su autoridad como apóstol o enviado de Jesucristo estaba en tela de duda. O sea, dudaban, es como decir, ¿quién se cree? Y él por eso dice
Pablo apóstol. Pero no así en esta de los tesalonicenses. Ellos no cuestionaron eso. Por eso lo pone Pablo, Silvano y Timoteo y tiene así como un integrante más de la iglesia en general. ¿Se han dado cuenta ustedes? Yo me doy cuenta porque me doy cuenta. Cuando salen ciertas autoridades, yo cuando escucho radio a veces para informarme de lo que pasa en Chile, en el mundo, cuando veo de repente un personaje en un área particular, fulano mengano, ingeniero astronómico, magíster, ya en la universidad, y empiezan a nombrar universidades prestigiosas, licenciado, doctorado, no sé qué más cosas existen, va a hablar de tal tema, va a hablar de economía. Yo a veces digo, a mí no me interesa que haya estudiado o estudió en una escuela, como dicen hoy día, con confort o sin confort, no sé, me da lo mismo. Pero le ponen todo ese apelativo. Porque a veces le ponen toda esa pompa y son como profesionales así que por eso les digo yo, ¿ya? Pero en la jerga de iglesia también a veces se le ponen las personas que están en el liderazgo. Pastor, apóstol, ¿no? Ustedes saben que pastor es como no ser poco menos. Si no es apóstol, que no existe para nosotros, de acuerdo a la Biblia, ¿ya? Obispo, no sé. Si este Pablo, que era lo máximo en aquel entonces, ¿cierto? Por decirlo así, humanamente hablando, se pone Pablo como un siervo más, como un esclavo más servidor de Cristo. Mire qué simplecito. No puso Pablo, yo que soy. No, Pablo aquí está porque los hermanos lo reconocían como autoridad, pero sin desprecio, sino que en el lugar que estaba. Entonces se pone común como todos. Y entre estos, Silvano y Timoteo. Silvano es igual que Silas, ¿ya? Por si acaso. Silas o Silvano es lo mismo, pero Silas es la forma griega del arameo Silá o Saúl. Podría ser Saúl también en el griego. Se cree que este hermano tomó, al igual que Pablo, un sobrenombre romano, Silvano. ¿Se entiende? Entonces el nombre romano sería Silvano. En el arameo sería Saúl o Sila, que se asemeja fonéticamente a su nombre de origen semético. Semítico. ¿Usted sabe las lenguas semíticas? Están el árabe, están esos, están orientales, están África, ¿cierto? Que viene de descendiente de Noé. ¿Ya? ¿Se acuerdan los hijos de Noé? Sem, y de ahí está. Y de los hijos de Sem viene esta lengua. Un hecho histórico. Miembro distinguido de la iglesia en Jerusalén, fue encargado de transmitir a los cristianos de Antioquía las decisiones tomadas en el Concilio de Jerusalén, que también lo vimos en la carta a los Gálatas. Durante el segundo viaje misionero, Silas acompañó a Pablo, tomando el lugar de Juan Marcos y de Bernabé. Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. Estos antecedentes están en el libro de Hechos, no los voy a dar todas las citas porque son muchas, ¿ya? Entonces este hombre ya era un colaborador que también había sido apresado. Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. La asonada popular ya de Tesalónica obligó a Pablo y a Silas a dirigirse hacia Berea, donde Silas permaneció con Timoteo después de la partida de Pablo. Los dos recibieron pronto la orden de reunirse con el apóstol en Atenas, pero parece que no pudieron encontrarse con él hasta llegar a Corinto. Pablo mostró un gran aprecio hacia la labor de Silas. El mismo que en Hechos se llamaba Silas, lleva en las epístolas el nombre de Silvano. Se une a Pablo y Timoteo para saludar a los creyentes de Tesalónica. La primera epístola de Pedro fue enviada a un hombre, fue
confiada a un hombre llamado Silvano, que debe ser este mismo, en 1 de Pedro 5:12. Fue un emanuense, fue el que le escribió a Pedro, la primera carta de Pedro. O sea, tiene una participación en el desarrollo de la iglesia de aquel entonces. Es un personaje importante. Y lo último que vamos a ver es Timoteo. Timoteo, que para nada, pero para nada, significa ayudante. Porque en algunas gelgas de algunas iglesias, el Timoteo era el ayudante o el ayudador. Mentira. ¿Ya? ¿Por qué lo digo así? Porque me lo enseñaron y estaba mal enseñado. Me mintieron. Usted, no sé, le decía, páseme, usted el Timoteo. Timoteo es uno el que sale aquí. Y su nombre significa que adora a Dios. ¿Ya? Yo no les voy a mentir porque eso está en la Biblia. Su nombre es que adora a Dios. Así como, ¿por qué doy énfasis que no es ayudante? Porque todos en un sentido nos ayudamos, somos colaboradores unos con otros, entonces todos deberíamos llamarnos Timoteo. No existe eso, ya simplemente eso. El apóstol Pablo llama a Timoteo, mi hijo amado fiel en el Señor. No les voy a dar la cita, pero después las puedo compartir por interno. Mi verdadero hijo en la fe, así lo catalogaba, en este caso Pablo. Lo que pasa, y lo doy un poco de trasfondo, Timoteo era un joven, Pablo ya tenía su edad, entonces lo consideraba un hijo de la fe, no que exista esa paternidad de mi hijo, también lo doy énfasis porque algunos dicen, mi padre espiritual, no es que de manera metafórica se considera así, hay un solo Padre, Cristo, ya, para que no usurpemos esa investidura que solamente está en Dios Padre, como Padre de nosotros, sus hijos. ¿Ya? Por eso es una manera metafórica, por eso lo considera como un verdadero hijo en la fe. Lo que indica que Pablo fue el instrumento de conversión de Timoteo, solamente en ese ámbito se usa. Durante su primer viaje misionero, Pablo pasó a Listra, en Licaonía, dice, donde llevó a Cristo a Eunice y a Loida, respectivamente la madre y la abuela de Timoteo. Estos son los parientes, Eunice y Loida, la abuela y la mamá. Pablo le habla del Evangelio y su mamá y su abuelita creen. Y ya Timoteo había sido instruido y después cree Timoteo. Este fue también ganado a la fe cristiana en esa época. Su madre era judía y su padre griego. Esto lo encuentran si quieren anotar por ahí en Hechos 16:1. Timoteo, que había llegado a ser un cristiano activo, fue recomendado a Pablo por los hermanos de Listra y de Iconio. Como el apóstol volvió a visitar Listra en el curso de su segundo viaje misionero, Hechos 16:2, aunque ya en su infancia había recibido las enseñanzas del Antiguo Testamento. Miren, algo notable y destacable de este personaje y de la mamá y de la abuela, para los que son mamás y abuelas, para que no pierdan su tiempo malcriando los nietos y los hijos. Y se los digo de verdad, porque a veces eso que suena así, sí tenemos que malcriarlo y todo. No, esto no es la venganza de los hijos que no criaron, después los malcrían, no. Hay una responsabilidad, si usted es una abuela o va a ser abuela creyente o mamá, esto es de vida o muerte, de enseñar la Biblia. En 2 Timoteo 3:15, a Timoteo se le enseñó lo del Antiguo Testamento. ¿Qué doy a entender? Aún no tenía toda la Biblia, pero le enseñó las Escrituras y fue suficiente para que Pablo después fuese creyente. ¿Se da cuenta? Y cuando yo hablo de que usted le enseñe las Escrituras a sus nietos, ¿ya? No estoy hablando que le cuente solamente como las historias
superficiales que están en la Biblia, porque el Antiguo Testamento tiene muchas historias que mal contadas son un desastre. ¿Por qué? Porque si usted pone a contar la historia de Jonás y habla de la desobediencia de Jonás solamente, está mal interpretando la Biblia. Pero si Jonás fue desobediente, sí, pero no es el énfasis, sino la soberanía de Dios de salvar a un pueblo que se llama Nínive. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y se acuerdan qué es el énfasis? Es que Dios es el único que salva y usó, por decirle en mis términos, un malcriado, rezongón y todo lo demás, Jonás, que es como nosotros porfiados en lo particular, porque él no quería ir. Se resistía a la voluntad de Dios porque Dios quería salvar a los más malos y él pensaba que... Entonces, cuando usted enseña la Biblia, esto es totalmente un paréntesis, ¿cierto? Enseñe las verdades que están ahí. Que David que mató a Goliat, oh, mi hijito, usted tiene que ser como David. No, David fue tan malo como todos los que salen ahí, pero que tuvo un corazón conforme a Dios. El logro es porque Dios estaba con él, no David solito. ¿Se da cuenta? Que no es lo mismo contar una historia de una manera, sino que hay otra. Y eso es una responsabilidad de las abuelas. ¿Ya? No llévela a comer comida chatarra, consiéntala. No, esa otra es enseñe la Biblia. Yo en otro ámbito les digo, traigan a sus hijos mientras puedan y sus nietos mientras puedan y siéntenlos aquí. Tráiganlo. Amarrados, contra su voluntad, pero hasta cierta edad se pueden traer. Pero es que juegan, meten ruido, no me interesa a mí, pero va a ser de provecho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Y aunque usted parece que su hijo está tonteando aquí, o que está interrumpiendo aquí, aunque a veces interrumpen, pero aún así prefiero que esté aquí, que esté enseñado por un computador, o por un videojuego, o por otras cosas. ¿Ya? Mire, aquí aunque sea una hora y media, no va a ser pérdida de tiempo. Porque al menos aquí algo de la verdad de la Biblia va a escuchar. Es que no sabe leer ni escribir. Mire, la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, Timoteo fue instruido y obviamente después un colaborador. Aunque ya en su infancia había recibido las enseñanzas del Antiguo Testamento, Timoteo no estaba circuncidado. Una profecía revelaron que estaba destinado a un servicio particular. Pablo y los ancianos le impusieron las manos y lo consagraron a la evangelización. Para no ofender a los judíos, esto es solamente un hecho histórico de este personaje, Pablo circuncidó a Timoteo. Ello fue una concesión de las ideas judías tradicionales a causa de la circunstancia, por cuanto se podía alegar la ascendencia judía de Timoteo, pero no se implicaba con ello el abandono del principio de la libertad. Una antigua tradición afirma que Timoteo siguió dirigiendo a la iglesia en Éfeso, donde fue pastor, y que sufrió el martirio bajo el dominio de Domiciano o Nerva. Esa es la vida de Timoteo. Vamos a quedar hasta aquí, en honor al tiempo. El domingo que viene veremos el párrafo que dice, o esta sección dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Cristo, donde vamos a ver que donde dice a la iglesia es a los escogidos, en el original a los elegidos por Dios. No es simplemente una iglesia de feligreses, sino a esos elegidos y designados por Dios. Nótese en el original lo que quiere decir. Y con esto cierro. Es lo mismo que yo le diga, la iglesia de aquí de Linares, de este lugar, porque hay muchas iglesias, Pablo le escribe a los escogidos y elegidos por él. No que yo los elegí. Dios los ha elegido y escogido a cada uno de ustedes. Si usted cree que hoy día está aquí por una circunstancia accidental, no es así. Usted hoy está aquí porque Dios lo ha elegido. Y usted va a decir, ¿a mí? Bueno, si sabía,
atienda que Dios lo está llamando, porque Dios escoge, ya, porque Él está nos precede ante nuestro nacimiento, ante la fundación del mundo, y es Él el que escoge y elige con un propósito, que a lo mejor en el momento no lo sabemos, pero pasando el tiempo vamos a entender que para esto el Señor me ha llamado, y no porque yo era el mejor, para nada, no porque yo tenía mucho estudio, para nada, o porque no tenía estudio, no, porque el Señor se ha complacido en su sabiduría, escogernos para lo que no sea, sea, para lo que no era, ¿para qué? Para burlarse de este mundo. Entonces, siéntase usted escogido por Dios, escogida por Dios, porque Él es el que lo está llamando. Lo quiere separar del mundo común y corriente, lo quiere llevar a un lugar mejor, porque Dios los tiene escogido ¿de qué? De una ira venidera, que de cual después la vamos a estudiar, de un juicio final, palabras cortas, de un infierno. ¿Y existe o no existe? Sí existe. Si usted lo cree o no lo cree, no es mi problema. Yo lo transmito, que de eso Dios lo está eligiendo, lo está separando. Ahora usted tiene la responsabilidad de escoger. Póngase en pie. Concéntrese y cierre sus ojos, aunque sea por un minutito. Padre, damos gracias por este tiempo. Sé, Señor, que hay parte que es simplemente historia, son datos, pero también hay un propósito, Señor, para introducir a la carta. Sé que leímos textos en los cuales, Señor, estos tesalonicenses fueron nacidos de nuevo gracias a la predicación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Señor, ese hecho es tan importante como la existencia misma del Evangelio, porque Cristo usted murió por los que debiésemos morir, y que con eso, ni aunque muriésemos nosotros, no podríamos pagar el pago de la culpa, porque todos hemos pecado, Señor. Y por eso, Señor, redarguya en aquellos que usted sabe que han pecado y que también ellos saben que son malos y que han pecado, para que confiesen sus pecados y se rindan delante suyo, Señor. Porque, Señor, ese hecho de morir usted en el lugar del pecador hace que podamos ser salvos, Señor. Redarguyan a aquellos que no han tomado esa decisión, para que entreguen y rindan su vida a Cristo, para que confiesen que sí son pecadores, que sí son malos, que no son tan buenos como creen. Señor, y usted concédale la salvación. Señor, y a los que estamos en este otro lado, ayúdenos a comprender, a vivir en santidad, a ser obedientes a su palabra, Señor, a ser como estos mismos de Tesalónica, Señor, que aunque no fueron como los de Berea, pero, Señor, hay virtud en ellos, porque fueron fieles, Señor, aún en la persecución extrema. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante y denos la capacidad, Señor, de comprender más y más lo que esté en el curso del estudio, de las enseñanzas de esta primera y segunda Tesalonicense, podamos atesorar, Señor. Señor, bendigo a todos los que han escuchado el mensaje, Señor, y a los que seguirán escuchando. Señor, usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.